Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cansados, tristes, felices, más o menos? ¿Ya llegaste? Ok. Muy bien, por favor abran la poderosa a Mateo capítulo 4. Please turn your Bibles to Matthew chapter 4, verse 18 through 25 will be our text here today. Can we go to the next slide just real quick? Estamos en el Evangelio de Mateo. Hemos leído 4 capítulos ya. Ahorita vamos a leer versículo 18 al versículo 25. ¿Muy bien? Los he invitado varias veces a que traigan una Biblia, física, porque eso nos ayuda a tener un encuentro más significativo, le vas a poner más atención a detalles, no te distrae, no te llegan notificaciones, no tienes el hábito de cambiar y ver otras cosas porque ni lo piensas pero ya lo haces porque tus dedos ya no tienen control, tu mente ya no la controla, el teléfono controla a tu teléfono, entonces te distraes y después te pierdes 2, 3 notas y después ya no te encuentras. Entonces, los invito a que traigan una Biblia física. Muy bien. And so I want to remind you, to bring a physical Bible. It just enhances our encounter. It keeps us focused. Perhaps makes it more sacred. Muy bien. So quiero seguir invitándolos a hacer eso. Espero que me pueda quedar en ese nivel de invitación. Pero muy bien. No sé si este domingo pasado vieron el Super Bowl, ¿no? O el halftime show, y celebrando ahí las culturas latinoamericanas y todo eso. Pero me llamó mucho la atención la primera canción y me recuerda lo que estamos haciendo aquí, la importancia de tener nuestra Biblia. Entonces la canción me recordó que dice, Martín me preguntó, trae una Biblia, trae una Biblia, una en español, una en inglés, una bilingüe, trae una Biblia, VIP. The signs are everywhere. I just hope you're paying attention, that you can bring a physical Bible. So, muy bien. So, una Biblia. No estamos grabando, está en audio, pero no estamos grabando. All right. Versículo 18 al 25. I'm going to read this in Spanish, and then you can read along there in English in your Bibles. Hasta este punto, Mateo nos ha dicho, en la genealogía, el capítulo 1, que Jesús es un descendiente de Abraham, de David, que Jesús es el Mesías. En el capítulo 2, una declaración del ángel que Jesús es Emmanuel, que Jesús es Dios con nosotros. Si te tienes una pregunta, decir, ¿cómo es Dios? Bueno, Dios es como Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. El capítulo 3, Jesús va a participar en un bautizo, no es un bautizo como el de nosotros, del perdón de los pecados, es un bautizo que Jesús dice para cumplir toda la justicia de Dios. El bautizo de Jesús es más como un pacto de la comunidad. Me bautizo con ustedes, somos parte de la misma familia. Voy a morir con ustedes, por ustedes. Es parte de ese compromiso. Y después Jesús el Espíritu Santo lleva a Jesús a confrontar a Satanás. Y tiene ahí las victorias y hemos hablado del significado de esos 3 tentaciones. Y después dice la Escritura que Jesús se fue a vivir a Galilea. Y si recuerdas esta área que menciona, es una área históricamente de 700 años de opresión, 700 años de invasión, de tragedia. Y él vive ahí.
Es muy raro que la Biblia nos diga dónde se fue a vivir. Usualmente va de aldea en aldea. Entonces se quedó a vivir ahí. Estaba en comunidad Dios con nosotros. Nos llama mucho la atención que Jesús decide comenzar su ministerio específicamente en el lugar donde comenzó a derrumbarse el reino de Israel. Muy simbólicamente. Va a comenzar donde comenzó la falla de Israel. Muy bien. Y después, como leímos hace una semana, Jesús comienza a predicar en el versículo 17 un llamado a arrepentimiento porque el reino de los cielos está cerca. Hablamos qué significa reino de los cielos. Y arrepiéntanse usualmente se escucha como una amenaza o como un reto, pero arrepentición aquí es una invitación a ser parte de las nuevas cosas que Dios está haciendo. So hasta ahora ahí estamos. And so we give a quick recap. In short, from chapter 1 to the passage we're reading right now, it's very clear who Jesus is. And he is God with us. And he begins here after all the scenes there that Matthew lays out for us. He begins to preach, repent for the kingdom of heaven has come near. He doesn't say repent or you're going to hell. Repent for the kingdom of God is near. And repent is not in this obligation, this accusation, or this challenge. It's actually this invitation to turn around. Look what's here now. And the kingdom of heaven is the reign of God. It's not a place where we're going. In Matthew, kingdom of heaven means the reign and the presence and the activity of God happening now. So look at it, go for it. And now we read as he calls his disciples. Y ahora vamos a leer qué hace después de comenzar esta prédica, el llamado de discípulos. Versículo 18. ¿Listos? Ahí va. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos, ¿qué? Hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús, verse 23, this is a summary, very important passage. Anytime you read a summary, it's very important details. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas. Otra versión decía en sus sinagogas, en las sinagogas de los fariseos, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y llevaban a todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis o las 10 ciudades, de Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Espero y escuches algo nuevo en este pasaje, usualmente muy familiar. I hope you read and catch something different from this very familiar passage. So de nuevo recordamos el contexto. Un lugar que tiene una historia de imperios que llegaron a invadir. Asiria, Babilonia, Persia, los griegos, Roma.
Y Jesús llega, el Jesús que tiene toda autoridad, pero no llega a invadir, no llega a obligar, llega a vivir con esta gente y llega a llamar. El cristianismo de Jesús no es de invasión y no es de conquista. Es de presencia y de invitación, de llamado. And so remember the context here. This is a place that has been historically invaded, empire after empire. And now the kingdom of God breaks in, very different than empire. Empire comes and conquers and divides and extracts. What does the reign of God come in? Jesus, to live with and to invite and to call. Very different. The Christianity of Jesus does not invade and does not conquer. It is present, it lives with, and it invites. Y Jesús llama a estos discípulos. Para todos los varones que están aquí, si fuéramos judíos, todos nosotros, algunos de ustedes son pero no saben, no sé. Si fuéramos judíos todos nosotros, en nuestra formación espiritual, en nuestra educación espiritual, todos nosotros teníamos el llamado y la obligación y la responsabilidad como fieles hombres judíos de elegir a un maestro, elegir a un rabí. Tú ibas a las sinagogas o ibas allá a las calles y escuchabas a un rabí enseñar y predicar y entrenar. Y si te conmovía a ese rabí, tú decías, yo voy a seguir a este rabí, yo voy a aprender de este rabí, yo voy a aceptar su interpretación y yo voy a practicar su interpretación. Este es mi rabí. Y otro de tus compañeros quizás decía, no, para mí este es mi rabí. Mi tío aprendió con él, mi papá aprendió con él, él es un discípulo de otro rabí que respetamos. Yo elijo a este rabí. Entonces cada judío fiel a Torah, a la ley de Dios, elegía a su rabí. Muy bien. Y Jesús entra a esta escena como un rabí, alguien que ha enseñado en estas sinagogas, alguien que ha predicado. Y si ves el resumen del versículo 23, su fama estaba en las sinagogas. Entonces estos 4 hermanos ya habían escuchado de Jesús, ya lo habían reconocido como un rabí, pero no lo habían escogido a él. ¿Y qué hace Jesús? Algo que los rabís no hacían, a los que los maestros no hacían. Él no es elegido, él elige. De nuevo, todo hombre judío elegía a su rabí, pero aquí este rabí hace algo diferente. Él viene a futuros discípulos y les dice, sígueme a mí. Ningún rabí hacía eso, pero Jesús lo hace. Sígueme a mí. Ven a mí. No solamente como un interpretador de Torah, pero como el ejemplo de lo que Torah es. Esto es muy significativo, porque también nos enseña la actividad de Dios, el Dios que toma la iniciativa. Y si estás poniendo atención, la pregunta es, ¿me ha llamado Dios a mí? ¿Me está llamando Dios a mí? ¿Me llamó o me está llamando? Amen. And so in these days, it's customary that each faithful Jewish male would choose a rabbi. That's who I want to go after. I'm going to follow this rabbi. And here Jesus does the opposite. Instead of being chosen, he chooses. He calls them to be his
followers, something that no rabbi ever did. And so we got to ask the question, is God calling you? Has he called you, or is he calling you? And we see the nature of God who takes the initiative. ¿Y cómo responden? How do these people respond? ¿Cómo responden estos? Dejan inmediatamente sus redes. Si ponemos atención a los detalles, son dos pares de hermanos, señalándonos que desde el inicio del llamado que Dios nos hace es familia, es comunidad. Nadie puede seguir o sigue a Jesús solo, independiente, sin comunidad. Lo puedes hacer por un tiempo porque tu comunidad está en crisis, te lastimaron, estás en exilio buscando una comunidad, pero siempre tenemos que tener una comunidad. Dios llama a estos dos pares de hermanos, de nuevo, intencionalmente, simbólicamente señalando el llamado a Jesús, incluye familia, incluye comunidad. Y seguirlo a Él incluye que hay una consistencia, hay una lealtad ahora a la enseñanza de Jesús, a la interpretación de Jesús, a la vida de Jesús. Después de que te seas aliado a un rabí, no ibas brincando de rabí en rabí. Te quedabas con ese rabí. Muy bien. And so once you chose a rabbi, in this case, this rabbi chooses them, you don't go from rabbi to rabbi. And then you might want to note here, he calls two pairs of brothers, signaling to us from the very beginning, the calling is communitive. It's communal. We can't individually follow Jesus. From the very beginning, there's family, there's two, there's community. Y vamos la respuesta de nuevo de estos hombres que dejan sus redes. Los primeros dos estaban arreglando su red, una red del agua, perdón, de la tierra ahí. Los otros eran redes con barca, plural, arreglando. So ves aún la diferencia socioeconómica de los negocios de estos dos grupos, y aún así Dios los llama a ser parte de una comunidad. Y dejan a su papá, Zebedeo. Y usualmente cuando leemos eso pensamos, sí, deja tu familia y sigue a Dios. Y empiezas a ver a Dios acá y la familia pagana allá. Pero no es lo que está diciendo la Escritura. Zebedeo ya había pasado su tiempo. Él ya tenía un rabí. Él ya está viejo, ya es padre, ya no es de seguir a un rabí. ¿Sí me explico? Eso no es un abandono al papá. De nuevo, después vamos a ver a Zebedeo y su esposa constantemente parte del grupo de discípulos. De hecho, la mamá de estos hijos, la esposa de Zebedeo, que dice, oye Jesús, pues mira que mis hijos, ándale, uno a la derecha y uno a la izquierda, ándale un ratito. Así le dijo la señora, pero en hebreo. Entonces vemos aquí el aspecto de comunidad, de familia. Y vemos la respuesta que dejaron sus redes inmediatamente. Y hemos escuchado y hemos estudiado, posiblemente la mayoría de nosotros, la importancia, ¿no?, de dejar nuestras redes para seguir al Mesías. Que su profesión era pescadores y ahora su profesión va a ser fieles discípulos de la vida y de la misión de Jesús. Y quizás aquí también podemos hablar y recordar si has regresado a tus redes y todavía estás agarrando tus redes, si has regresado a pescar y has olvidado. Y es muy, muy buen diálogo. Pero quiero honrar lo que está diciendo la Escritura más que eso. Amén. Que Jesús dice, ven, sígueme a mí. Aún no saben todo, pero lo que saben es que Jesús es un tipo de rabí y aceptan la invitación. Entonces Jesús los elige y ellos eligen a Jesús.
¿Te ha elegido Dios? ¿Has elegido tú a Dios? ¿Te sigue eligiendo Dios? ¿Sigues eligiendo a Jesús? ¿Te abandona Dios en ciertas temporadas? ¿Abandonas tú a Dios en ciertas temporadas? Es un llamado total. De nuevo, no es una invasión, no es una obligación, es una presencia de Dios. He vivido con ustedes, ahora vengan a vivir conmigo. Y aprendan de mí. Muy bien. And so we see the urgency here, and some, most of us have read this passage and the importance of dropping your nets and following, and those points are good, but the most important thing here, as you read in the context, again, Jesus has been living with them. And they immediately go. The response to be loyal, unconditionally faithful to Jesus. They don't fully know everything, but they go. In fact, in chapter 5, Jesus is going to go up a mountain. And all the crowds that we heard in the summary that are coming to him are going to be there. But we'll note that Jesus goes up on the mountain, and then it says he began to teach his disciples, signaling to you and I who are reading that there's a difference between being in the crowd and being a follower of Jesus. That there is a difference in being in the crowd, and no shame in being in the crowd. But you just got to know where you're at. And then we're moved into following Jesus. He chooses you, but will you choose him? Or you can choose another rabbi. Are you with me right here? And this is the part where our humility has to come in, our self-awareness. Am I a disciple follower, or am I just part of the crowd? Not in title, but in life. Does that make sense? But again, remember, we have to have a community. It calls us in two and two, and family. You see, you can't just separate all of this. Jesus has to decide for us. Y después que les dice Jesús, síganme y yo los haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Esta es una muy buena metáfora. Están pescando pescados y ahora pesquen hombres. Pero podemos crear un espacio de ser que esta metáfora tiene sentido, inspira, pero tiene sus límites, porque es una metáfora. ¿Por qué son pescadores? Porque están viviendo en un área donde tienes que pescar para vivir. Si usted hubiera Jesús en una granja, si fueran, how do you say farmers? Word. Granjeros. Hey. Si fueran granjeros y estaban plantando, Jesús, ¿qué iba a decir? Algo como, ya no planten semillas, ahora planten semillas para el reino de Dios. Si fueran carpinteros, hey, ya no construyan esto, ahora váyanse a construir el reino de Dios. Es una metáfora que va porque es lo que son, es donde viven. Muy bien, es una muy buena metáfora, pero tiene su límite. Para un 10% de nosotros, esta metáfora no funciona, es como atrapar, es como agarrar, es como que tú eres el que estás cazando. Y si tienes una experiencia donde ciertos cristianos quisieron manipular a otras personas para hacerlos pescadores de otros, esta metáfora tiene ciertos límites para ti. Y podemos name it. Oh, eso puede pasar. Pero al mismo tiempo, no te pierdas que esta metáfora es la que está utilizando la Biblia, la que está utilizando Jesús. Y es una metáfora. Muy bien. Algo también que nos puede ayudar es, estos pescadores, ¿cómo crees que trataban a los pescados? Los van a vender, los van a cuidar. ¿Qué están haciendo con sus redes? Cuidando sus redes. ¿Para qué? Para que no se lastimen o se dañen los pescados. ¿Sí? Y si eres un pescador, ¿qué haces?
Tú no eres la estrella pescando. Te tienes que como que esconder. Te tienes como que no asustar. Tiene que ver que cierta gentilez, cierta astucia. Y si eres pescador, tienes que tener perseverancia. Levantarte temprano, eres trabajador. Y después de que acabas a limpiar y acomodar todo y mañana otra vez. Entonces, si pensamos lo que está diciendo la Escritura aquí, ¿por qué elige a estos hombres, a esta profesión? Tiene mucha inspiración. Sí. Pero si la escuchas con obligación y acusación, ya no estás escuchando las Escrituras, estás escuchando a tu herida. Pero si escuchamos a Jesús, quizás nos puede inspirar otra vez a compartir fe, a compartir nuestro tiempo, a dar prioridad a las cosas del reino de Dios. Sin que nadie te diga, sin una campaña, pero porque Dios te ha llamado a que lo sigas. Amen? And so this is a great metaphor. Why? Because it's fitting. They're fishermen. They're in this part, if they were farmers, it would have been a different metaphor. If they were carpenters, it would have been a different metaphor. And so let's restore this metaphor to not be this obligatory condemnation, challenge, savior-centric, I am the one to save. No, this is Jesus is saying, hey, you know how you're used to doing this? Those same qualities you have, hard work, patience, dedication, even gentleness with your tools. They're fixing the nets. Caution with the fish. All of those qualities, I'm going to make you a fisher, but for people. Not to trap them and catch them, that's part of the metaphor, but we'll see what Jesus calls them to. Love your enemies. Go the second mile. Does that make sense? But when we read this passage out of context, and just jump to another one and another one and another one to make a point, we miss on the calling of Jesus. And so we want to reread and restore what Jesus is calling us to do and to be. Are you guys with me right here? Muy bien. ¿Qué más encontramos en este pasaje? De nuevo, la importancia es que Jesús es el que los dice, síganme a mí. Los rabíes dirían, sigue mi enseñanza, sigue mi interpretación. Jesús dice, sígueme a mí, la persona de Jesús. En las próximas semanas los animo a que lean capítulo 5 al capítulo 7, 28. Todo un sermón de Jesús dedicado a los que quieren seguirlo, dedicado a sus discípulos. Y va a subir Jesús a una montaña, así como Moisés, y va a interpretar lo que significa ser su discípulo. Y va a haber retos, y va a haber inspiración. Jesús va a ser muy, muy directo. Y va a reinterpretar la ley de Dios. Y va a dejar ciertas cosas ir. Y va a incluir otras cosas. Pero solo Jesús puede hacer esa negociación con la Escritura. Han escuchado que se dijo, pero yo les digo, solo Jesús puede dejar ir ciertas cosas del Antiguo Testamento. Y solo Jesús puede añadir nuevas enseñanzas. Y si eres alguien que te has dedicado tu vida a seguir a Jesús, deberías de poner mucha atención a eso. Y no sobre depender de qué enseña mi iglesia, pero qué enseña Jesús. And so from this point forward, these men who choose to follow, they were chosen and they chose. They go, Jesus is going to go on the mountain and he's going to begin to teach. And I would encourage you to read chapter 5 all the way to chapter 7, verse 28, where Jesus is teaching his disciples. No other gospel really does this. Mark focuses on miracles and actions. John is doing completely something different. Luke organizes it differently. But Matthew is emphasizing the teaching of Jesus because he's greater than Moses.
That's why he goes on a mountain like Moses and reinterprets law. And only Jesus can say, you have heard this, let it go, but I tell you, he's the only one that can do that. But the challenge is when our discipleship is too narrow and too focused on whatever the challenge is, rather than on Jesus himself being the teacher and the author. Amen? Amen. And so again, we want to restore this metaphor and take it for what it is. Para cerrar, vamos al resumen, el versículo 23 to 25. Let's close and we'll look at the summary. ¿Qué hace Jesús? Entra a las sinagogas de los fariseos. So en español dice, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas. En inglés dice, Jesus went throughout Galilee teaching in their synagogues. ¿Las sinagogas de quién? De los fariseos. Cuando tenemos nuestras propias interpretaciones y no queremos escuchar a Jesús que quiere tener toda autoridad, todavía se invita a sí mismo y entra. Y entra en nuestros espacios, y entra en nuestras conciencias, y entra en nuestras conversaciones para recordarte que Él te está llamando y que es tu decisión si lo quieres seguir o no. Para recordarte que arrepentimiento no es una condenación o una obligación o una amenaza, pero es una invitación a cambiar de dirección y a vivirlo a Él. Y sí, Dios nos llama a contar el costo que pierdes al ser discípulo, pero que pierdes al no ser un discípulo de Jesús. Estamos en la era de que nadie te va a decir qué hacer. Estamos en la era que tú tienes que decir quién quieres ser. ¿Puedo decir eso otra vez? Sí. Estamos en la era que nadie te va a decir qué hacer. Estamos en la era que tú tienes que decidir quién quieres ser. Amén. Y si estás esperando que alguien te diga, yo te diría, deberías de considerar escuchar un poco más al Espíritu Santo, porque ya te está diciendo. Y si no sabes qué te está diciendo Dios, puedes preguntarle a alguien. Amen? Amen. And so we're in the era where no one's really going to tell you what to do, but I think you need to choose who do you want to be. Right? And so Jesus went into their synagogues, the God who enters the spaces even where we don't want him. He breaks in and interrupts our lives, calling us to follow him. He's chosen you, but it's your decision whether you're going to choose him or not. Y todas estas multitudes, de nuevo, empiezan a seguir a Jesús. Y cuando Jesús en capítulo 5 va a la multitud, va a la montaña, ahí están las multitudes, pero ahí están sus discípulos. Y aquí de nuevo podemos hacer esta diferencia. ¿Eres parte de la multitud o eres un discípulo de Jesús? No hay nada malo con ser parte de la multitud. Todos empezamos ahí. Pero Dios entra a la multitud y nos llama a seguirlo. Amén. Tengo varias preguntas aquí que nos pueden ayudar a reflexionar. ¿Qué escuchamos del Espíritu Santo? I have a couple questions here. I'll read them in Spanish, and then you can read them along here in English. Can we go to the next slide? So, la primera pregunta, ¿qué te sorprendió hoy? Como un fiel participante en la vida y en la misión de Jesús, siempre quieres darle atención a qué te sorprendió. Y de nuevo, si traes a la Biblia, te va a ayudar a tener más sorpresas. So what surprised you? We always want to attend to the surprise. Verse 2, la pregunta número 2, verse 2. Jesús dice, síganme. En tu experiencia, ¿se siente más como que Jesús te eligió a ti o como que tú elegiste a seguir a Jesús? ¿Quién crees que finalmente toma esa decisión? ¿Dios o nosotros? Explica, como en la escuela, lo que piensas. Jesus says, follow me. In your experience, does it feel more like Jesus chose you or you chose to follow Jesus? Who do you think has ultimately makes that decision? God or us? You can explain what you think.
Número 3, ¿cuál es la diferencia entre ser parte de la multitud que sigue a Jesús y ser alguien que reorganiza su vida alrededor de Jesús y participa en la misión de Dios? You can read number 3 there on your own. Y número 4, este es un pasaje familiar para muchos de nosotros, ¿no? Al releerlo en su contexto, ¿qué escuchaste esta vez que fue nuevo, sorprendente o desafiante? You know, this is a familiar passage. We often read it, with good intentions, but focus on something else rather than the context of the scripture itself. Maybe that's a strong statement. Maybe I'll take that back. This is a familiar passage for many of us as we reread in context. What is something new, surprising, or challenging that you heard this time? ¿Listos? ¿Listas? Tomemos 5, 7 minutos para conversar. Puedes mover tu silla, darle atención a una o dos de estas preguntas. You can move around, get with people, share. You can choose one or two of these questions and give attention to it. ¿Muy bien? All right, adelante. Nuestro servicio ha concluido. La próxima semana pues seguimos aquí. Vamos a tomar pausa una semana del Evangelio de Mateo. Vamos a tener una clase abierta con otro tema. Pero los animo a que las próximas 2 semanas lean capítulo 5 al capítulo 7, 28. So we'll take a pause. We'll be here next week, but we won't be in Matthew. But I encourage the next 2 weeks to read chapter 5 to chapter 7 and verse 28. Muy bien. Y recuerden, Martín me preguntó y traigan. Okay. Disfruten de la confraternidad.